a este segmento Profundidades del Evangelio, por la capacidad y el conocimiento que tiene el pastor sobre estos temas. Y mi primera pregunta, pastor, es, siempre se ha dicho o siempre se comenta que Elías sintió depresión y se escondió en una cueva. Cuando hablamos de Elías, en la depresión que él tuvo y tuvo que correr, yo entiendo con el conocimiento que tenemos que Elías se escondió no fue por cobardía ni fue por depresión. Elías venía de matar 450 profetas a través de una profecía. Porque no fue un pleito literal a la espada. Fue un pleito a través del poder que él portaba y de la autoridad que él portaba. Surgen unos rumores, porque fue por rumores, de que andaba una profeta llamada Jezabel. Y se rumoraba que Jezabel había acabado con los profetas, pero no fue que Jezabel lo acabó a espada, sino que hacía caer los profetas. Elías, cuando escucha el rumor, Elías corre. ¿Y por qué Elías corre? Elías corre porque naturalmente hay un pleito que no lo pudo echar José y menos podía echarlo Elías, que es el pleito de un enfrentamiento de un espíritu llamado Jezabel. Jezabel era una mujer, pero portaba un espíritu. La Biblia habla del espíritu de Jezabel. Jezabel tenía un espíritu seductor, en la cual Elías no quería enfrentarse a ese espíritu seductor. Y él entendió que era mejor correr antes que enfrentar ese espíritu seductor. Muy profundo, porque nosotros escuchamos siempre decir que Elías, después de haber matado estos 400 varones, se escondió en una cueva y era por temor. Entonces vemos aquí que no fue por temor, sino por precaución, por protegerse él mismo de no caer en ese espíritu llamado Jezabel. Jezabel era un espíritu que comenzó a acabar con los profetas, pero era como un demonio de seducción. Seducía a los profetas y los mataba. La palabra muerte, bíblicamente hablando, se refiere o a muerte física o a muerte espiritual, que es la misma muerte que el mismo Elías le provocó a los profetas de Baal, que no fue a espada, sino una muerte a través de un poder que él portaba espiritual. Pero esta mujer viene con un poder demoníaco que Elías no quiso enfrentar, pero no fue por miedo que Elías corrió. Elías corrió fue para proteger su integridad. Elías corre porque así como José le corrió a la esposa del rey, del rey Potifar, así como corrió José, Elías corre. Pero Elías se preguntaba, voy a parafrasear contigo, Elías se preguntaba, hoy si esta mujer acabó con el profeta fulano, el profeta Fereceo, el profeta Sutanejo, yo no quiero arriesgarme ahora a conocer y ver a esa mujer porque yo no sé tampoco si yo como humano puedo caer igual como cayeron esos profetas. ¿Se sentía Elías abandonado por Dios quizás en ese momento? No, Elías no se sentía abandonado por Dios. Elías lo que estaba era protegiéndose, él, protegiendo su integridad con Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús pone a Elías de ejemplo y dice que nosotros estamos sujetos a pasiones y debilidades como la tenía Elías. Y si Dios habla de Elías y habla de pasiones y debilidades, y tú te vas a la historia de Elías, donde se enfoca la Biblia en la vida de Elías, donde él estuvo las pasiones y debilidades como humano. Muy profundo, muy profundo, porque todavía hasta hoy yo no había escuchado estos niveles de conocimiento, estos niveles de revelación de por qué Elías había huido y se había escondido en una cueva. Hay otras preguntas que me hacen vía las redes, y se va al principio, al Génesis. Dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía,
Entonces, ¿cómo puede estar desordenado algo que está vacío? Cuando habla que estaba desordenada y estaba vacía, estaba hablando del espíritu que Dios le da al hombre para vivir en la tierra. Porque todavía, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no existía el hombre, que fue el que llenó la tierra. La llenó de qué? Del espíritu que Dios le dio al hombre como vida. Y es el vacío en la cual refleja la Biblia que estaba la tierra. Y cuando habla de desorden, estaba hablando de que había una creación por Dios, pero no estaba ordenado en el orden en la cual más adelante Dios los ordena para que el hombre pueda vivir dentro de ese huerto. Entonces, lo que me quiere decir el pastor, que la tierra era vacía de los sentimientos del hombre o del espíritu del hombre. El espíritu de vida que El sopló espíritu de en un vida. hombre estaba vacío. No había vida humanamente hablando. Necesitaba que se llene de algo. Había un muerto que necesitaba que se llene de algo o de alguien. Y por eso Dios crea el hombre. ¿Para qué? Para que lo guarde y lo proteja. Ahí comienza entonces a llenarse. ¿De qué? A llenarse de lo que Dios quería hacer con nosotros. De lo que Dios quería hacer en el huerto. Una protección por algo o por alguien de lo que Él creó. Excelente. Sabes que esta profundidad es tan interesante porque son revelaciones. Son revelaciones que surgen que todavía uno escucha a muchos pastores y todavía no han tenido esa profundidad de esos textos bíblicos. Es para mí un honor ir aprendiendo cada día más y llenándome de ese conocimiento que usted hoy está, de esa ciencia que usted hoy está desatando en este segmento. Son varios efectos, hablo de efectos, que ha provocado las escrituras por la falta de revelación. Porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría, otra cosa es la revelación. Y quien te da la revelación es Dios. Y no va a depender de que tú seas profesional. No va a depender de que tú tengas un título universitario. No va a depender de que tú seas un teólogo. Sino que Dios también te da la revelación. La revelación conforme a lo que Él escribió y estableció como palabra. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado, a nosotros los profesionales nos han enseñado que la tierra gira alrededor del sol. Pero la Biblia me dice a mí que la tierra fue fundada y afirmada sobre los mares y sobre los ríos. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Algo que está firme se mueve? No. Entonces, si está firme, ¿cómo que da vuelta? Y cuando Josué, por profecía, le dice a la luna y al sol que se detengan, te da a entender que la tierra se mantuvo firme. Porque debió decirle a la tierra que se detenga. Y él ordenó al sol y a la luna que se detengan. No a la tierra. No a la tierra. Entonces eso te dice a ti que lo que tú aprendes por conocimiento es diferente a lo que Dios te enseña por revelación. Amén, amén. Sí, porque parece que la mayoría de personas hoy están hablando es por conocimiento. Por lo que se le ha enseñado. Por lo que se le ha enseñado. Ahora bien, lo que te puedo explicar es que nosotros hemos sido engañados por nuestros antecesores. ¿Cómo así? Claro, porque hemos adquirido un conocimiento a través de lo que hemos escuchado de nuestros antecesores. Los que nos antecedieron han venido con un conocimiento en la cual nosotros hemos sido engañados por esos conocimientos que no son en base a una revelación que Dios nos ha dado a nosotros a través de su palabra. Entonces son conocimientos de hombre. De hombre, varón. Estudia un texto y lo sacan de contexto. Perfecto. Pero cuando tú te vas a la Biblia, a la realidad, no hay forma de tú cambiar lo que te ha escrito. Ninguna teoría humana, ninguna teoría aún teológica te dice a ti algo en contra de lo que está escrito. Lo que pasa es, varón, que te voy a explicar algo. Lo que pasa es que muchos hombres, incluso hombres de Dios de conocimiento, quieren andar tantas profundidades y buscarle respuesta a cosas tan sencillas y nadan en tantas profundidades que no le encuentran la respuesta. Y tú dices, ¿por qué? Pregúntame ahora, ¿por qué? ¿Por qué, mi pastor? ¿O por qué?
Porque hay respuestas que están en la orilla y tú lo estás buscando en las profundidades. Santo. Porque hay respuestas Escucha ciencia. que son sencillas, que tú la encuentras en la orilla. Deme una respuesta de esa. Jesús, mientras caminaba, le decía a los discípulos que boquen para adentro y que tiren la red y que iban a pescar muchos peces. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ellos no bogaron mar adentro y no encontraron peces? Pedro era pecador, estaba ahí. ¿Y por qué ellos, Pasó la noche entera. ¿Y por qué ellos no encontraron peces, aún ellos nadando mar adentro? Porque lo estaban haciendo de su propia cuenta. No dependía de ellos la pesca. Ah, Dependía de la voluntad de Dios. Amén. amén. Entonces, cuando hablo de respuesta, ahí yo encontraba una respuesta profunda, pero fue porque Dios lo mandó a las profundidades. Cuando tú vas a una profundidad y a buscar una respuesta, porque Dios te ha mandado a esas profundidades para poder dar una respuesta. Pero estamos andando en profundidades sin Dios mandarnos y por eso no hemos encontrado respuesta, como esos tampoco encontraron peces en medio del mar. Es como el caso de Nicodemo. Pero claro que si Nicodemo llega a Jesús y le dice, ¿cómo yo puedo tener vida eterna? Jesús le dice sencillo. Yo quiero que tú seas como un niño. Pero él se va a la profundidad. Él se devuelve, se va al vientre de su madre. Él entiende que su madre tiene que parirlo. Y Jesús le dijo, pero voy a parafrasear contigo. Jesús yo imagino diciendo, pero ve acá tan sencillo que esto. Tiene que ser un niño, tiene que ir al vientre de tu madre. Tú no sabes que un niño es inocente, que un niño tiene una característica. ¿Por qué no te fuiste a la característica? ¿Qué es más fácil tú conocer la característica del niño que irte al vientre de tu madre? ¿Por qué tienes que irte a profundizar tan lejos si una respuesta sencilla la tiene ahí mismo? Muy profundo, muy profundo. Yo me deleito con estos conocimientos y estas profundidades del Evangelio que no todo el mundo se le está haciendo revelada en estos tiempos. Lo que pasa es, pastor Mena, porque te declaro como pastor, yo te unjo como pastor, porque son preguntas que solamente a los pastores les interesa conocer cuando tienen el deseo de avanzar y dirigir una grey. Porque esto Dios se los revela a hombres que tienen el deseo de sembrar el verdadero evangelio. Como Pablo se lo dijo. Yo quiero que ustedes aprendan otro evangelio. Pero, ¿cómo así otro? ¿Es que hay dos evangelios? Pablo se les responde. No es que hay otro evangelio. Es que ustedes han corrompido el que está. Exacto. Y como que han corrompido el que está, yo quiero que ustedes vivan el evangelio real, que fue el que Dios les enseñó a ustedes. A través de la palabra. Lo que están siendo anatema, decía Sí, Pablo. claro que sí, mi hermano. Entonces, mi hermano Pastor Mena, porque te declaré como pastor. Te declaré en el nombre de Jesús como pastor. Recibe esa honra, recibe esa profecía. ¿Por qué? Porque tú estás interesado en un alimento espiritual que todo líder debe de estar interesado en este tipo de alimento. Porque el liderazgo no va a depender solamente de lo que te enseñaron, sino de lo que tú puedes profundizar a través de lo que Dios te quiere revelar. Pero no estamos buscando como líderes revelación de Dios. Lo que estamos buscando es conocimiento de lo que el hombre ha enseñado. Sin irnos a la Biblia a analizar nosotros que por qué Dios tenía que hacer ciertas cosas. Una cosa que veo constantemente es que una nueva generación lo que está haciendo es repitiendo los sermones, repitiendo replicando la prédica que ven otros pastores. Cuando te dicen, hubo un temblor de tierra en tal parte, y después dicen más adelante, hubo una réplica. ¿Sabes lo que es una réplica? Que se repitió. Se están convirtiendo en profetas repetitivos de lo que Dios ya dijo. Que son réplicas, no son originales. No, y quieren impactarte con lo que ya Dios dijo. Dios me dice a mí que antes de que Él venga, habrá terremoto.